Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque cuando sus propios hijos la echaron a la calle como si fuera estorbo, fue un caballo, sí, un simple caballo callejero, quien decidió no dejarla sola ni un segundo. Parece imposible, ¿verdad? Pero lo que este animal hizo por una abuelita abandonada le dio una lección a todo un pueblo y al mundo entero. ¿Te atreves a ver cómo el amor más verdadero vino de quien nadie esperaba? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te romperá el corazón, también te abrirá los ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes calurosas, donde el sol pega tan fuerte que hasta las piedras parecen respirar cansadas. Las calles de tierra en Santa Lucía del Valle, un pueblito escondido entre cerros y maizales, estaban casi vacías. Solo se oía el canto intermitente de las chicharras y el silbido seco del viento chocando contra las tejas de barro. Las flores de bugambilia colgaban como racimos pesados desde las bardas viejas y una nube de polvo se levantaba cada vez que pasaba un carro por la calle principal. En la calle Flor de Luna, al final de la cuadra, había una casita color durazno, con ventanas de madera y una reja que apenas se sostenía. Ahí vivía doña Eulalia Mendoza, una mujer de 82 años, piel morena clara curtida por el sol y la vida, ojos grises como nubes de tormenta, llenos de historias y silencios. Su cabello, completamente blanco, lo llevaba siempre trenzado, amarrado con una cinta celeste que había pertenecido a su madre. Caminaba lento, con la espalda encorvada y el bastón de madera que le había tallado su esposo antes de morir. Vestía un sencillo vestido de algodón floreado, y encima su inseparable rebozo azul marino, ese que olía a eucalipto y a recuerdos. Esa tarde, como de costumbre, doña Eulalia estaba en su pequeño jardín, regando sus macetas. Tenía geranios, albahaca y una rosa que se negaba a florecer desde hacía meses. Mientras echaba agua con una regadera oxidada, murmuraba en voz baja, como si hablara con las plantas: «No me fallen, mis niñas. Ustedes son las únicas que me escuchan de verdad». Detrás de ella, desde la puerta entreabierta de la casa, se oía un murmullo de voces. Eran sus hijos. Benjamín, de 45 años, alto, ancho de espaldas, ceño fruncido y barba descuidada, y Marta, de 43, delgada, de rostro afilado, cabello teñido de negro y siempre recogido en un chongo tirante. Estaban en la sala, sentados frente al viejo ventilador que apenas giraba, discutiendo a media voz, pero con una tensión que podía cortarse con cuchillo. «No podemos seguir así, Marta», decía Benjamín con los dientes apretados. «Esa casa debería ser nuestra desde hace años. ¿Cuánto más vamos a esperar?» «Ya sé», respondía ella cruzada de brazos. «Papá se fue sin dejar todo claro, pero eso no significa que vamos a dejar que mamá lo arruine. La casa es lo único que vale». Benjamín se levantó y caminó de un lado a otro con pasos pesados. Miró de reojo el retrato viejo de su padre que colgaba en la pared como si lo juzgara. «Hoy lo hacemos. Se acabó. No podemos seguir cargando con ella. Nos está deteniendo la vida». Marta lo miró fijo y con un asentimiento frío dijo: «Ya está decidido. Se va hoy». Mientras tanto, ajena a esas palabras, doña Eulalia terminaba de regar sus plantas. Se agachó con esfuerzo para recoger unas hojas secas. Su rodilla crujió, pero ella no se quejó. Estaba acostumbrada a los dolores del cuerpo, aunque nunca se había acostumbrado a los del alma. De pronto, sintió que alguien abría la puerta con brusquedad. Era Benjamín. Su sombra se proyectaba larga sobre las baldosas del pasillo. «Mamá», dijo con una voz tensa, sin mirarla a los ojos, «necesitamos hablar contigo». Ella se incorporó con lentitud, apoyándose en el bastón. Su rostro, arrugado pero sereno, mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Claro, hijo, dime». Marta apareció detrás de él sin decir palabra. Cruzó los brazos, se apoyó en el marco de la puerta y bajó la mirada.
Doña Eulalia se limpió las manos con el rebozo y entró a la casa. La sala estaba en penumbras, solo iluminada por los rayos del sol que se colaban por las cortinas viejas. Se sentó en su sillón, ese que crujía al mínimo movimiento, y los miró con ternura. «¿Qué pasa, mis hijos? ¿Están bien?» Benjamín tragó saliva. Le costaba decirlo, pero su tono no dejaba espacio para dudas. «Mamá, vas a tener que irte de la casa». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Cómo que irme? Esta es mi casa, la casa de tu padre, donde crecieron». Marta interrumpió tajante. «Ya no puedes vivir sola, y ninguno de nosotros puede hacerse cargo. Además, tú sabes que esta propiedad necesita arreglos y ya no puedes mantenerla». Doña Eulalia sintió un vacío en el estómago. No era por la casa, era por el modo, por las palabras, por el desprecio oculto en cada frase. «Pero yo no les estoy pidiendo nada. Solo quiero estar aquí, con mis cosas, mis plantas, mis recuerdos». Benjamín levantó la voz. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Ya está todo arreglado. Marta encontró un lugar donde puedes estar». Ella los miró, uno por uno, como buscando en sus rostros algún rastro de cariño, de vergüenza, de duda. No encontró nada. «¿Y si yo no quiero irme?» Marta soltó un suspiro exasperado. «Entonces, lo sentimos, pero ya no puedes quedarte». El silencio que siguió fue tan denso que ni el ventilador se atrevió a seguir girando. Pasaron unos minutos. Doña Eulalia se levantó, caminó despacio hasta su cuarto y empezó a meter en una maleta su ropa, unas fotos en blanco y negro, una carta doblada con olor a lavanda y el rosario de su madre. Mientras lo hacía, las lágrimas caían sin ruido, no por tristeza, sino por el dolor de saberse invisible para los que más amó. Al poco rato, la puerta principal se cerró con un golpe. La anciana estaba afuera, bajo el sol de las 3 de la tarde, con su maleta a un lado y el bastón temblando en su mano. Sus hijos no salieron ni a despedirse, solo se escuchó el clic de la cerradura, y después, nada. Los vecinos espiaban por entre las cortinas. Nadie decía nada, nadie se acercaba, nadie, excepto un ser. Desde el terreno baldío de enfrente, un caballo café oscuro, de crin larga y ojos profundos, levantó la cabeza. Caminó lento, pausado, como si cada paso fuera un gesto sagrado. Llegó hasta ella, se detuvo a su lado y la miró. Doña Eulalia lo vio y esbozó una sonrisa rota. «¿Tú también te quedaste solo?» El caballo no relinchó, solo se acercó más y no se movió de su lado. Ese fue el primer paso de algo que nadie, ni en sus sueños más salvajes, hubiera podido imaginar. Esa misma mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto y la sombra de los árboles desapareciera por completo, la casa de doña Eulalia ya estaba impregnada de una tensión que se podía cortar con los dedos. Desde temprano, el aire en la sala se sentía denso, casi pegajoso. Las cortinas cerradas, el ventilador oxidado girando con lentitud y la vieja alfombra gastada que había visto tantas navidades y tantos silencios familiares eran testigos silenciosos de una conversación que lo cambiaría todo. En la cabecera de la mesa de comedor, donde antes se reunían a comer tamales y reír en familia, ahora había solo 2 personas sentadas, Benjamín y Marta. Ambos con los rostros tensos, miradas que no se encontraban, pero que estaban unidas por una decisión que ya llevaban tiempo cocinando en secreto. Benjamín sostenía en las manos un sobre amarillo con un borde roto. Lo había encontrado en el fondo de un cajón del ropero de su madre, mientras ayudaba a limpiar. Lo que contenía era el testamento viejo del padre de ambos, don Rogelio Mendoza, fallecido hacía más de 5 años. El documento, escrito a mano, dejaba la casa de la calle Flor de Luna como propiedad única y vitalicia de doña Eulalia, y después a repartir entre mis hijos cuando su madre ya no esté. Benjamín cerró el sobre con rabia, lo tiró sobre la mesa. «Esto es una trampa»,
dijo golpeando la madera con la palma de la mano. ¿Te das cuenta, Marta? Papá nos dejó fuera. Hasta que se muera ella no podremos hacer nada con la casa. Marta cruzó las piernas y bebió un sorbo de café, ya frío. No nos dejó fuera, nos dejó esperando. Lo que pasa es que mamá se aferra. Ya no necesita esta casa. Y nosotros sí. Tú con tus deudas, yo con mis planes. ¿Vamos a seguir sacrificándonos por ella? Benjamín frunció el ceño. Su cara, de líneas marcadas y barba grisácea, se endureció. ¿Y qué propones? ¿Que la echemos? Ella lo miró sin pestañear. Sí, hoy, antes de que todo se complique más. El silencio cayó pesado entre ellos. Benjamín desvió la mirada hacia el retrato familiar colgado en la pared. Ahí estaban él, Marta, mamá y papá, sonriendo, en tiempos que ahora parecían inventados. No sé si puedo hacerlo. Es mi madre, murmuró, pero sin convicción. Marta se inclinó sobre la mesa con los ojos llenos de determinación. ¿Tú crees que ella pensó en nosotros cuando decidió aferrarse a esta casa, aunque sabe que ya no puede ni subir las escaleras? Esto no es un hogar, es una trampa, y yo ya no pienso seguir atrapada. Benjamín respiró hondo, cerró los puños, luego asintió lentamente. Está bien, pero lo haces tú. No, Benja, lo hacemos juntos. Ella tiene que saber que no es solo una decisión mía. En ese momento, un golpe seco se escuchó desde afuera. Era la reja del jardín que se cerraba con el viento. Doña Eulalia estaba del otro lado, regando sus macetas como cada mañana. Con sus pasos lentos y su mirada perdida en las flores, no imaginaba ni por un instante lo que estaban planeando sus propios hijos dentro de su hogar. Unas horas antes, mientras preparaba su té de hierbabuena, la anciana había sentido un leve dolor en el pecho. Nada grave, solo una punzada que ella atribuía al cansancio o al calor. Se sentó un momento en su sillón favorito, el de la esquina del comedor, y acarició el rosario que colgaba de su cuello. Miró alrededor, las paredes color crema, las fotos antiguas, los manteles bordados que ella misma cosió cuando era joven. Todo en esa casa tenía historia. Esa casa había sido su refugio, su mundo. Ahí enterró a su esposo, crió a sus hijos y lloró en silencio cada vez que uno de ellos se alejaba más, incluso estando bajo el mismo techo. Nunca imaginó que los mismos a quienes más amó estarían por darle la espalda. Esa tarde, después de terminar de regar sus plantas, doña Eulalia entró lentamente a la casa. El aire estaba más pesado que de costumbre. Al cruzar la sala, notó que Benjamín y Marta se callaron de inmediato. Se miraban entre ellos, como si algo les quemara en la garganta. Ella, con la voz suave y el corazón inocente, preguntó: ¿Pasa algo, hijos? Benjamín se aclaró la garganta, incómodo. Marta fue quien dio el primer paso. Mamá, tenemos que hablar contigo. Es algo importante. Claro, mi niña. ¿Qué sucede? Marta se acercó, se sentó frente a ella y puso sus manos sobre las rodillas de su madre. Doña Eulalia notó que estaban frías, tensas. Es sobre la casa y sobre ti. La anciana la miró con ternura, sin sospechar lo que vendría. ¿Qué pasa con la casa, mi amor? Mamá, tú ya no estás en condiciones de seguir aquí sola. Esta casa es muy grande, tiene escaleras, no tienes fuerza para cargar garrafones, ni para tender ropa, y nosotros no podemos estar viniendo a cada rato. ¿Lo entiendes, verdad? Doña Eulalia sintió como una sombra se deslizaba por su espalda. Sí, pero no entiendo a dónde va todo esto. Benjamín habló entonces con tono más firme. Lo que queremos decir es que hoy vas a salir de aquí. Marta encontró un lugar donde puedes estar. Un asilo. Está limpio, cuidado. Hay otras personas de tu edad. La anciana lo interrumpió con una risa amarga. Su rostro cambió por completo. Los ojos, antes suaves, ahora eran afilados como cuchillas. ¿Un asilo? ¿Eso es lo que quieren, sacarme de mi casa? Marta soltó una exhalación larga. Mamá, no lo veas así. Solo pensamos en tu bienestar. Y mi alma, y mis recuerdos. ¿Dónde los voy a meter? ¿También caben en esa maleta vieja que guardaron en la entrada? Benjamín se levantó, nervioso.
No hagas esto más difícil, mamá. Ya está todo decidido. Ella los miró, no con odio, sino con un dolor profundo, un desgarro que no se explica con palabras. Se levantó sin decir más. Caminó a su habitación. Empacó unas cuantas mudas de ropa, una foto de su boda, un diario con tapas rotas y su rosario. Cuando volvió a la sala, Marta ya tenía en las manos el bastón y la bolsa con sus medicamentos. Benjamín evitaba mirarla a los ojos. Nadie habló más. Salieron al sol como quien acompaña a un muerto. Y al cerrar la puerta detrás de ellos, el corazón de doña Eulalia no hizo ruido, pero sí se rompió. Ahí estaba ella, bajo el mismo sol que un día la vio jugar de niña, frente a la misma reja donde esperó a su esposo cuando regresaba del campo, frente a la misma casa que construyó con sus propias manos, solo que ahora ya no era suya, y lo que ninguno de sus hijos notó, porque nunca se fijaban en nada que no fuera su propio interés, fue que desde el terreno de enfrente un caballo marrón la observaba con atención, silencioso, firme, como si en ese momento él también entendiera que algo injusto había ocurrido. Y como si Dios mismo le hubiera susurrado al oído, no la dejes sola. El reloj de la iglesia de Santa Lucía del Valle acababa de marcar las 3 de la tarde. El sol, implacable, caía directo sobre el empedrado y hacía brillar las láminas oxidadas de los techos como si estuvieran ardiendo. El calor se sentía en el pecho, espeso, como si el aire se negara a entrar de lleno a los pulmones. La sombra era un privilegio que escaseaba, y el silencio, ese silencio que a veces grita más que cualquier palabra, dominaba la calle. Frente a la casa color durazno de la calle Flor de Luna, una escena se dibujaba como sacada de una pesadilla, una que nadie quisiera vivir jamás. Doña Eulalia Mendoza, de 82 años, estaba de pie junto a su maleta vieja. El bastón temblaba entre sus manos. El rebozo azul colgaba sobre sus hombros como si intentara abrazarla, protegerla de algo más duro que el sol, la traición. La puerta detrás de ella, la misma que había abierto cientos de veces para recibir a sus hijos, estaba cerrada. Esta vez, con llave. Esta vez, no habría vuelta atrás. Nadie lloraba, nadie gritaba. Solo se escuchaba el crujido de la madera vieja bajo sus pies y el zumbido de las moscas que giraban en el aire caliente. Del otro lado de la calle, un par de vecinos asomaban la cabeza por entre las cortinas. Una señora con el delantal aún húmedo de fregar los trastes. Un niño que dejaba de patear su balón para mirar con curiosidad. Pero nadie se acercaba, nadie decía nada. El miedo a meterse en problemas familiares siempre había sido más fuerte que el instinto de justicia. No llores, Eulalia, se dijo a sí misma en voz baja, con los ojos húmedos. Tú ya has pasado por cosas peores. Pero no era cierto, porque esta vez no era la vida quien la castigaba. Eran sus propios hijos, aquellos a quienes había dado todo, aquellos por quienes dejó de comprar para sí misma, por quienes cocinaba doble, aunque ya no comieran en casa, aquellos a quienes había sostenido en brazos, curado con pomadas caseras, defendido ante maestros, vecinos y hasta su propio esposo. La imagen era desgarradora. Una mujer mayor, con el alma rota, parada frente a la casa que construyó con amor, mientras sus hijos se escondían detrás de las cortinas sin el valor de verla partir. Y entonces algo inusual ocurrió. Desde el terreno baldío que estaba justo enfrente se escuchó el sonido pausado de cascos sobre tierra suelta. Un caballo. Era el mismo caballo marrón que llevaba semanas vagando por el pueblo. Todos decían que se había escapado de un rancho vecino, que nadie lo reclamaba. Un animal imponente, de crin oscura y larga, mirada serena y cuerpo musculoso. Nunca hacía daño. Se paseaba por las calles sin molestar a nadie, como si buscara algo que no sabía qué era. Pero ese día lo encontró. Cruzó lentamente la calle, bajo el mismo sol que quemaba la piel. Se detuvo a escasos pasos de doña Eulalia. Ella lo miró con sorpresa, con un poco de miedo, pero también con ternura.
¿Y tú qué haces aquí, criatura? El caballo no se movió, solo la miró, fijamente, con esos ojos grandes y brillantes que parecían leer su tristeza, como un libro abierto. ¿Estás perdido?, preguntó la anciana intentando sonreír. El caballo dio un paso más, y luego otro, hasta que su cabeza quedó justo a la altura del rostro de ella. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Apoyó suavemente su frente contra la de ella, como si le estuviera diciendo sin palabras: «No estás sola». Doña Eulalia cerró los ojos conteniendo el llanto. Era la primera muestra de cariño que recibía ese día. Y no venía de un humano, venía de un ser que, según muchos, no entendía de emociones. Pero vaya si entendía. Con una mano temblorosa acarició su pelaje tibio. «Tú sí me ves», susurró. «Tú sí me sientes». Y así, sin entender por qué, comenzó a caminar calle abajo, despacio, sin rumbo fijo. La maleta rechinaba al arrastrarla por las piedras. Cada paso dolía no por el cansancio, sino por el peso del abandono. Y el caballo la siguió, como una sombra silenciosa, como un guardián enviado por el cielo. Pasaron por la tienda de don Ezequiel, que fingió no verlos, por la casa de la señora Remedios, que cerró la ventana apenas notó la escena. Cruzaron la esquina donde jugaban los niños, que callaron al verla, y aún así nadie se acercó, nadie preguntó, nadie ayudó, solo el caballo. Cuando llegaron al cruce de la Avenida del Sol, una calle transitada por camiones y motocicletas, doña Eulalia dudó. El semáforo no funcionaba y los autos pasaban con prisa. Se detuvo. Su corazón palpitaba con fuerza. «Ay, Dios mío», murmuró. «¿Y ahora cómo cruzo?». Fue entonces que el caballo se adelantó. Se puso frente a ella, bloqueando el paso de los autos con su cuerpo. Algunos conductores frenaron de golpe. Uno que otro tocó el claxon. Pero el animal no se movió. Se plantó firme, como si supiera que en ese momento su deber era cuidar a esa mujer. Del otro lado de la avenida, un joven en motocicleta, de camiseta blanca y celular en mano, grababa la escena. «¿Están viendo esto?», decía en voz baja, sorprendido. «Un caballo deteniendo el tráfico por una abuelita. No puede ser». La imagen era tan poderosa, tan inesperada, que bastaron unos segundos para que el video se empezara a compartir por todo el pueblo, y más allá. Pero doña Eulalia no sabía nada de eso. Solo sabía que alguien la estaba cuidando, y que no era ningún ser humano. Era un caballo callejero, uno sin nombre, sin dueño, pero con un corazón más noble que muchos de los que se decían su familia. Y mientras avanzaban juntos, bajo el sol ardiente de esa tarde de junio, una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién, en su sano juicio, puede abandonar a alguien cuando hasta los animales muestran más compasión? La tarde comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados cuando doña Eulalia Mendoza, con su bastón en una mano y la maleta en la otra, cruzaba despacio la Avenida del Sol, esa misma calle que ella tantas veces había caminado para ir al mercado o acompañar a sus nietos a la escuela. Pero esta vez era distinto. Esta vez no iba rumbo a ningún lugar. Esta vez había sido echada de su propia casa y con ella le arrancaron también su dignidad. A su lado, caminando con la cabeza en alto y las orejas bien alertas, iba el caballo marrón, ese animal misterioso que nadie había reclamado, pero que todos en el pueblo conocían. Algunos lo llamaban el sin dueño, otros decían que era un espíritu libre. Pero ese día se convirtió en el ángel guardián de una abuela que lo había perdido todo. Después de cruzar la avenida, llegaron a una pequeña placita en la esquina con la calle Encino Viejo, donde había una banca de piedra debajo de un árbol de jacaranda. Las flores violetas caían lentamente sobre el suelo como si el cielo quisiera suavizarle el camino a esa mujer cansada. Doña Eulalia se dejó caer con cuidado en la banca. Sus piernas le temblaban. El calor, la tristeza, la decepción, todo se le había juntado en el cuerpo como un peso imposible de cargar. El caballo se detuvo justo frente a ella.
La miró con esos ojos oscuros, profundos, que parecían guardar siglos de silencio. Luego, sin dudarlo, se tumbó en el suelo frente a la banca con la cabeza erguida, como si estuviera de guardia. ¿De veras no te vas a ir?, le preguntó ella, con la voz quebrada. El animal no hizo ni un movimiento. Podrías estar comiendo pasto en cualquier lugar, corriendo libre por los cerros, y aquí estás, con esta vieja que ya nadie quiere. Entonces, como si le respondiera con el alma, el caballo giró la cabeza y apoyó el hocico sobre su rebozo, justo encima del corazón. Doña Eulalia cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Gracias, gracias, mi niño. Del otro lado de la calle, un grupo de jóvenes se había reunido con sus celulares en mano. Uno de ellos, Daniel López, de apenas 24 años, estudiante de comunicación, ya había subido un video a sus redes hacía unos minutos. El video mostraba al caballo deteniendo el tráfico para que la anciana cruzara, y ahora estaba viendo cómo las vistas y los comentarios se disparaban como fuego en hojarasca. «Vean esto, ya va en 12,000 reproducciones», dijo emocionado. «¿Y si subimos otro? Esto no es cualquier cosa. Este caballo está haciendo lo que nadie en este pueblo se atrevió a hacer». Una muchacha de rizos sueltos se acercó más a la escena con cuidado, conmovida. «Parece que la conoce o que la está cuidando, ¿no?» «¿Y quién la está cuidando a ella?», respondió otro. «¿Dónde están sus hijos?». Esa última pregunta quedó en el aire. En la banca, doña Eulalia había sacado de su bolso un pedazo de pan que le había sobrado del desayuno. Era duro, seco, pero lo partió en dos. «Toma», le dijo al caballo, extendiendo la mano con cariño. «No es mucho, pero es lo que tengo». El caballo lo olfateó, lo tomó con cuidado de su palma y lo comió con una lentitud casi reverente. Luego levantó la cabeza y soltó un relincho corto, como si estuviera agradecido, como si estuviera diciendo: «Yo no vine por comida, vine por ti». Un niño se acercó con su madre y preguntó: «Mamá, ese caballo es suyo». La señora miró la escena impactada. «No, mi amor, pero parece que ahora sí tiene dueña». Doña Eulalia alzó la mirada y los vio. La mujer bajó la cabeza, como avergonzada. El niño saludó al caballo con una sonrisa. «Está bien bonito. ¿Cómo se llama?». La anciana miró al animal, luego al cielo, y dijo bajito: «Aún no lo sé, pero creo que Dios sí sabe su nombre». El sol comenzaba a ocultarse tras los tejados cuando un policía municipal, avisado por los mensajes en redes, se acercó con cautela. Era un joven amable, de uniforme desabrochado por el calor, que miraba la escena sin saber bien qué hacer. «Buenas tardes, doña», dijo con respeto. «¿Se encuentra bien?». Ella asintió despacio, sin soltar el bastón. «Más que nunca, mijo. Gracias por preguntar. Nos dijeron que... bueno, que estaba usted aquí con este caballo. ¿Es suyo?». Ella negó con la cabeza. «No, pero él me eligió a mí, y eso vale más que cualquier papel». El oficial se quedó en silencio sin saber qué responder. Luego tocó su radio y avisó: «Todo en orden. Es una señora mayor y un caballo manso. No hay peligro. ¿Quiere que le consigamos transporte?», ofreció. «¿Tiene a dónde ir?». Eulalia miró la maleta, miró al caballo y luego al cielo que ya se empezaba a teñir de rosa. «No tengo un lugar, pero creo que Dios me está guiando». El policía asintió conmovido. «Si necesita algo, estaré por aquí». Mientras tanto, los celulares seguían grabando. El segundo video, el del caballo acostado a sus pies, ya había superado las 50,000 reproducciones en cuestión de minutos. Y entre los comentarios comenzaban a aparecer palabras que hacían arder las conciencias. «¿Dónde están sus hijos? Esto es un milagro de Dios. Los animales sienten más que muchos humanos. No puedo dejar de llorar». Y ahí seguían, una anciana sin techo y un caballo sin nombre, unidos por el dolor, la ternura y algo más grande que no podía verse, pero que se sentía en el pecho. El cielo, teñido de fuego, parecía inclinarse hacia ellos. Como si todo el universo estuviera diciendo en voz baja: «Aquí empieza algo sagrado». Esa misma noche,
cuando el cielo de Santa Lucía del Valle ya se había vestido de azul profundo y las luces parpadeantes de la plaza apenas alcanzaban a espantar la oscuridad, un celular vibraba sin descanso en la mochila de Daniel López. Era como si el mundo entero se hubiera volcado, de pronto, a ver lo que él había grabado con sus propios ojos y su mano temblorosa, una viejita abandonada y un caballo que no se despegaba de su lado. Mientras tanto, en la placita bajo el jacarandá, donde horas antes se habían sentado la anciana y el animal, la escena seguía intacta. Doña Eulalia, con su rebozo bien envuelto sobre los hombros y los ojos cerrados, descansaba en la banca de piedra. El caballo, fiel y firme, permanecía recostado a sus pies, con el hocico apoyado en la tierra fresca, como si custodiara un tesoro. El murmullo de los grillos era lo único que rompía el silencio. Ella no tenía idea de que su vida, hasta entonces invisible para tantos, ahora se estaba viendo en todo el país. A varios kilómetros de ahí, en la ciudad de Aguascalientes, una mujer de cabello rubio y lentes gruesos interrumpía su cena frente a la televisión. «Mira esto, mamá. Esto no puede ser real». Ambas, madre e hija, se acercaron a la pantalla del celular. El titular decía: «Un caballo detiene el tráfico para proteger a una abuelita abandonada. ¿Milagro o instinto?». En el video se veía claramente el momento en que doña Eulalia, con pasos lentos y torpes, intentaba cruzar la avenida y cómo el caballo se colocaba frente a los autos, impidiendo que pasaran, sin miedo, sin moverse. La joven compartió el video en sus redes con un mensaje que se volvió tendencia en cuestión de minutos. Si este caballo puede cuidar de una abuelita, ¿por qué sus hijos no pudieron hacerlo? Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a llorar frente a sus pantallas, desde Monterrey hasta Oaxaca, desde Tijuana hasta Chiapas. No importaba el lugar. La historia estaba tocando fibras profundas, esas que ya casi nadie muestra, pero que todos aún tenemos. En Santa Lucía, los celulares de los vecinos no dejaban de sonar. «Ya viste, comadre, es la señora Eulalia, y ese caballo es el que andaba por el terreno de don Gerardo». Dios mío, qué vergüenza lo que hicieron sus hijos. En las tiendas, en los pasillos de la iglesia, en los grupos de WhatsApp, el nombre de Eulalia Mendoza estaba en boca de todos, y lo más sorprendente era que nadie sabía bien qué hacer con esa mezcla de emociones: dolor, rabia, ternura, culpa. Hasta los más callados del pueblo empezaron a hablar. «Yo la vi muchas veces solita», dijo un carnicero en la esquina. «Una vez se le cayó su bolsa de mandado y nadie la ayudó. Me incluyo». Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, confesó: «Yo fui su vecina durante 30 años y no supe que estaba tan sola». Y otro, más joven, murmuró: «Ojalá todos tuviéramos un caballo así en la vida, alguien que se quede cuando todos te dan la espalda». A medianoche, el video ya había superado los 3 millones de reproducciones. Varios medios de comunicación empezaron a pedir entrevistas. Influencers, periodistas, artistas, todos hablaban del mismo tema. Ese caballo fue la voz de Dios donde los humanos callaron. No es solo una historia triste, es una llamada de atención. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si un animal muestra más amor que una familia? Y mientras tanto, en la placita, doña Eulalia dormía. Dormía profundamente, como hacía tiempo no lo lograba, con el cuerpo cansado pero con el alma abrazada, como si supiera, en lo más hondo de su corazón, que ese caballo, sin nombre y sin palabras, estaba diciéndole con su silencio: «Aquí estoy, no te dejo, no te voy a dejar». Cerca de la 1 de la madrugada, Daniel regresó a la plaza. Llevaba una cobija en las manos, pan dulce y un termo con café. Se acercó despacio, sin hacer ruido. Vio que la anciana aún estaba ahí, envuelta en su rebozo, y que el caballo seguía despierto, con los ojos atentos, como si supiera que algo importante estaba pasando. «Buenas noches, doñita», susurró con suavidad.
Ella abrió los ojos lentamente, le sonrió con dulzura. «Hola, mijo. Pensé que ya nadie iba a venir». Daniel se sentó a su lado, le ofreció un poco de pan y café caliente. Ella aceptó agradecida, con las manos temblorosas. «¿Sabía que usted está saliendo en todos lados? En internet, en las noticias, en todos los teléfonos». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Yo? Sí, usted y este caballo. La están llamando la abuelita del milagro». Ella bajó la mirada, sorprendida. Luego miró al animal y lo acarició con ternura. «Él es el verdadero milagro. Yo solo necesitaba que alguien me viera». Daniel, con los ojos vidriosos, le preguntó, «¿Cómo se llama?» «No lo sé, aún no me lo dice, pero creo que su nombre lo puso Dios». Se quedaron en silencio. El caballo se acostó de nuevo, ahora más cerca, como si entendiera que no debía romper ese instante, y en medio de esa madrugada silenciosa, mientras el resto del país seguía compartiendo, comentando y llorando por una historia que parecía sacada de un cuento, una anciana y un caballo seguían simplemente ahí, en la banca de siempre, bajo el árbol de siempre. Porque a veces, cuando ya lo perdiste todo, lo único que necesitas es a alguien que no se vaya, y él no se fue. A la mañana siguiente, el sol volvió a iluminar cada rincón de Santa Lucía del Valle, pero esa vez nada era igual. El canto de los pájaros sonaba diferente, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. El aire, antes tranquilo, ahora cargaba murmullos, ojos que evitaban cruzarse y voces bajitas en las esquinas. Porque para entonces todos sabían lo que había pasado. La historia de doña Eulalia y del caballo sin nombre no solo se había vuelto viral, se había convertido en un espejo brutal para el pueblo entero, un espejo que nadie quería mirar, pero que ya era imposible de ignorar. En el pequeño puesto de periódicos, junto a la plaza, un titular en letras grandes y rojas gritaba desde la portada: «Abuelita abandonada, es salvada por un caballo». Y más abajo, «La familia guarda silencio. El pueblo exige justicia». Doña Concha, que vendía empanadas junto a la iglesia, se persignó al ver la foto en el periódico. Era la imagen de la banca, con Eulalia recostada y el caballo a sus pies. Se le llenaron los ojos de lágrimas y murmuró: «¿Y nosotros? ¿Qué hicimos nosotros mientras pasaba todo esto?» En una casa al final de la calle Galeana, una mujer de rostro afilado y mirada tensa cerraba las cortinas con fuerza. Era Marta, la hija de Eulalia. El celular no dejaba de sonar desde la noche anterior. Mensajes, notificaciones, llamadas de números desconocidos. En los grupos de Facebook, su nombre aparecía acompañado de insultos, reclamos y cadenas de oración, pero no precisamente por su bienestar. «No puede ser. ¿Quién les dijo que fuimos nosotros?», gritó con rabia mientras caminaba de un lado a otro. Desde la cocina, Benjamín la observaba en silencio, con la misma cara de siempre, dura como piedra, pero con una sombra de inquietud bajo los ojos. «¿Tú crees que esto se va a calmar solo?», preguntó ella desesperada. «Nos están señalando como si fuéramos criminales». Benjamín apretó los dientes. «¿Y qué esperabas, Marta? ¿Que la gente aplaudiera?». Ella se giró de golpe. «Era lo correcto. Tú estuviste de acuerdo. Tú también querías que se fuera». «Sí, pero no así», respondió él, bajando la voz por primera vez. «No así, no dejándola en la calle como si fuera basura». Marta lo miró con rabia. «No me vengas ahora con eso. Fue decisión de los dos». Y entonces, como si las paredes ya no pudieran contener más verdades, una vecina golpeó la reja con fuerza. Era doña Elvira, una señora de cabello blanco y moño apretado, conocida por no callarse nada. «Marta, Benjamín, salgan. La gente está hablando y ustedes tienen que dar la cara». Marta no respondió. Cerró la puerta con un portazo, pero los golpes en la reja no paraban. Otros vecinos se fueron sumando. Algunos no gritaban, solo observaban con decepción desde la banqueta.
Una niña sostenía una cartulina escrita con marcador. Mi abuela merece cariño, no abandono. Marta se dejó caer en el sillón, derrotada. Nos van a linchar. Benjamín se acercó a la ventana. Afuera, el pueblo entero parecía despertar de un letargo largo y cómodo. La verdad estaba saliendo a la luz y ardía. Mientras tanto, en la plaza, doña Eulalia había sido trasladada con ayuda de algunos voluntarios a la casa parroquial, un pequeño edificio detrás de la iglesia donde a veces dormían peregrinos o se ofrecía ayuda a quien la necesitaba. El padre Julián, un hombre bonachón de barba espesa y voz pausada, la recibió con los brazos abiertos. Esta casa también es tuya, hija. Aquí nadie te va a correr, le dijo, mientras le ofrecía un jarrito con leche tibia. El caballo, como si entendiera todo, se quedó en el patio, bajo un árbol frondoso. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, relinchaba suave, como avisando, aquí está mi señora, y nadie se atrevía a discutir con él. Una reportera de un canal nacional llegó al lugar, cámara en mano, con un equipo pequeño. Había visto los videos, los comentarios, la reacción en cadena, y quería saber más. ¿Puedo hablar con usted, doña Eulalia? La anciana la miró con los mismos ojos serenos de siempre. Claro que sí, mi niña, pero si lo que quieres es chisme, aquí no lo vas a encontrar. No buscamos chisme, señora. Queremos contar su historia, la verdadera. ¿Y sabes cuál es la verdadera?, respondió Eulalia, mientras acariciaba la foto de sus padres que había guardado en su bolso. Que en este mundo hay corazones que se enfrían y otros que nunca dejaron de latir. Y el de ese caballo, ese no se enfrió jamás. La reportera, conmovida, bajó la cámara un instante. No pudo evitarlo. La historia era más que una nota. Era una lección. Poco después, el presidente municipal se vio obligado a pronunciarse. Emitió un comunicado público diciendo que se iniciaría una investigación por abandono a persona mayor, tal como lo marcaba la ley. Los ojos de todo México estaban puestos ahora en un pueblito donde hasta hace unos días nadie se fijaba. Y en cada rincón del país, en cada hogar donde una abuela crió a sus nietos, cocinó con amor y escondió lágrimas para no preocupar a nadie, la historia de Eulalia se volvió símbolo, porque no se trataba solo de una señora, se trataba de todas. Y el caballo, ese ser noble y silencioso sin nombre ni dueño, se había convertido en la voz que muchos quisieron callar y que ahora el mundo entero escuchaba. Las brasas del abandono al fin estaban ardiendo. Y lo que no se dijo en años, ahora quemaba como fuego. Era sábado por la tarde y el cielo de Santa Lucía del Valle parecía haber cambiado de tono. No por el clima, sino por el ambiente. Las calles, normalmente silenciosas y tranquilas, ahora estaban cargadas de algo diferente, una mezcla extraña de vergüenza, esperanza y expectativa. El pueblo entero parecía contener el aliento, como si todos supieran que algo estaba por pasar. En la plaza principal, frente a la iglesia donde tantas veces se había visto a doña Eulalia caminar con su rebozo azul y su bastón, la gente comenzaba a reunirse de forma espontánea. Algunos traían flores, otros solo el silencio, pero todos llevaban algo en común en la mirada, el deseo de enmendar, aunque fuera un poquito, lo que nunca debió haber ocurrido. A un lado de la fuente, sobre una banca de madera recién lijada, estaba ella, Eulalia Mendoza, con sus 82 años encima, sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre el regazo, y una dignidad tan grande que hasta el viento parecía respetarla. Su cabello blanco seguía trenzado con la misma cinta celeste, y su rebozo, aunque más gastado, seguía envolviéndola como un abrazo fiel. Y ahí, a su lado, como una estatua viva, el caballo marrón permanecía de pie, con el pecho inflado, las orejas erguidas y los ojos firmes. Nadie se atrevía a tocarlo. Algunos niños querían acercarse, pero sus padres les decían: «Déjalo, hijo, ese caballo está cuidando algo sagrado». La escena era tan poderosa
que una mujer mayor, de las que nunca hablaban en público, murmuró con la voz entrecortada: «Este caballo es más cristiano que muchos de nosotros». Minutos después, un murmullo comenzó a recorrer la plaza como un suspiro colectivo. Marta estaba llegando. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello suelto por primera vez en años. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Caminaba con pasos vacilantes como si el suelo le pesara. A su lado, unos metros detrás, venía Benjamín, cabizbajo, con las manos en los bolsillos, los hombros caídos y una expresión que jamás se le había visto: culpa. La gente se hizo a un lado para dejarlos pasar, pero nadie los saludó. Nadie los miró con cariño, porque a veces el silencio castiga más que las palabras. Cuando llegaron frente a la banca, Marta se detuvo. Tragó saliva. Su mirada se encontró con la de su madre, que no dijo nada. Solo la miró, con esos ojos grises que ya no cargaban enojo, pero sí una profunda decepción. «Mamá», comenzó a decir Marta con la voz rota. «No hay palabras que puedan... No sé ni por dónde empezar». Su voz se quebró. Intentó acercarse, dio un paso, y entonces el caballo, como si entendiera el momento mejor que cualquier humano, dio un fuerte golpe con la pezuña al suelo y se colocó entre ellas, firme, inamovible. El pueblo entero se estremeció. Marta se detuvo en seco, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Miró al animal, luego a su madre, y cayó de rodillas en el suelo polvoso. «Perdóname, por favor, perdóname», dijo entre sollozos con las manos en el pecho. «Fui una cobarde, una egoísta, una hija ingrata». Doña Eulalia la miró largo rato, y entonces, lentamente, se puso de pie. Caminó unos pasos hasta quedar frente a ella. El caballo, sorprendentemente, no se movió, solo bajó la cabeza, como si también esperara su decisión. La anciana extendió una mano arrugada y le acarició el cabello, con la misma dulzura con la que tantas veces la había peinado de niña. «Te perdono, pero eso no borra lo que hiciste», dijo con firmeza, sin rencor, pero con toda la verdad. Marta asintió llorando. Sabía que no había excusas. Benjamín, desde atrás, también se arrodilló. Yo no merezco tu perdón, mamá, pero si me lo das, prometo hacer las cosas bien. Prometo cuidar de ti como debí hacerlo desde el principio». Ella lo miró, luego alzó la vista al cielo, como si buscara fuerzas allá arriba. «Ustedes no fallaron solo como hijos, fallaron como humanos. Pero si hay algo que Dios me enseñó con este caballo, es que todos podemos empezar de nuevo solo si el arrepentimiento es sincero». Se dio la vuelta, regresó a su banca, se sentó. El caballo la siguió y se colocó a su lado, como si sellara la conversación. Y entonces, como si el universo mismo quisiera dar testimonio de lo que acababa de ocurrir, la campana de la iglesia sonó una sola vez. No era hora de misa. No era ninguna celebración, era simplemente un eco del cielo, un aviso de que algo en ese pueblo había cambiado para siempre. Más tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Marta y Benjamín, con los ojos aún rojos y el alma en pedazos, se sentaron en una esquina de la plaza, lejos del centro. No se atrevieron a regresar a casa, no esa noche, tal vez nunca más. Pero en el rostro de doña Eulalia, por primera vez desde que todo había ocurrido, se asomó una expresión que nadie esperaba: paz. Porque el perdón, cuando nace desde el fondo, no borra las cicatrices, pero sí las deja de sangrar. Y mientras el caballo descansaba con la cabeza recargada en su regazo, como un hijo obediente y leal, la anciana cerró los ojos y murmuró: «A veces Dios manda ángeles sin alas, pero con cascos. Y este me enseñó que todavía hay amor en el mundo, aunque venga de donde menos lo esperas». La mañana en Santa Lucía del Valle amaneció más fresca de lo normal. Una brisa suave acariciaba las copas de los árboles y el cielo se despejaba poco a poco, como si hasta el clima necesitara tomar aliento después de tantos días de agitación.
La historia de doña Eulalia Mendoza ya no era un secreto, ni un escándalo pasajero. Se había convertido en un símbolo, y como todo símbolo, merecía un nuevo comienzo. Fue entonces cuando el padre Julián, con ese corazón enorme que siempre lo había distinguido, llamó a la comunidad durante la misa del domingo y dijo con voz firme pero cálida: «Hermanos, no podemos deshacer el pasado, pero sí podemos cambiar el presente. Hoy quiero proponer algo que no viene de mí, sino de Dios. Crear un santuario, un hogar, un espacio donde el amor y la dignidad nunca más sean puestos en duda». La iglesia entera estalló en aplausos. Días después, con ayuda de voluntarios, familias enteras y hasta algunos que antes no se atrevían ni a saludar a doña Eulalia en la calle, comenzó la transformación de un viejo establo abandonado en las afueras del pueblo. Un terreno polvoriento, olvidado, donde solo quedaban escombros y pedazos de madera carcomida, se convirtió poco a poco en el Santuario Esperanza. Nadie imaginaba que aquel rincón lleno de telarañas y olor a humedad sería pronto un refugio de luz para quienes habían sido olvidados. La primera vez que doña Eulalia pisó el lugar, iba de la mano de Daniel, el joven que había subido el video y que ahora no se despegaba de ella ni un momento. Vestía su rebozo de siempre y su bastón golpeaba la tierra con ese ritmo lento y firme que solo ella tenía. Pero sus ojos ya no estaban nublados por el abandono. Ahora brillaban con algo distinto, esperanza, y por supuesto no iba sola. A su lado, caminando con pasos elegantes y seguros, iba el caballo marrón, ese que ya todos en el pueblo llamaban por el nombre que ella misma le había dado días atrás: Milagro. ¿Y por qué ese nombre, doñita?, le había preguntado Daniel curioso. Porque si no fuera por él, yo ya estaría enterrada en vida. Y Dios, en lugar de mandarme un ángel con alas, me mandó uno con crin. Cuando llegó al centro del terreno, alguien, nadie sabe exactamente quién, soltó un aplauso, luego otro. Y en cuestión de segundos, todo el pueblo estaba aplaudiendo de pie. No era un acto oficial, ni una ceremonia programada. Era una celebración del alma. El Santuario Esperanza comenzó a llenarse de vida en cuestión de semanas. Gente donó camas, sillas de ruedas, frazadas, plantas, alimentos. Algunas familias llevaron a sus abuelas para que convivieran allí durante el día. Niños llegaban después de la escuela para ayudar con los animales. Se instalaron comederos, bebederos, se sembraron flores, y en una esquina especial, bajo la sombra de un mezquite, se construyó un corral solo para Milagro, donde pudiera descansar sin alejarse de Eulalia. Pero lo más hermoso no eran las paredes nuevas, ni los techos reparados. Lo más hermoso era el ambiente que se respiraba: ternura, respeto, gratitud, un aire que sanaba. Una tarde, mientras el sol caía despacito sobre los tejados, doña Eulalia se sentó en una mecedora de madera en el porche del santuario. A su lado, Milagro descansaba echado, con la cabeza apoyada cerca de sus pies. «¿Sabes qué, mi niño?», le decía mientras le acariciaba el cuello. «Cuando era joven, soñaba con tener una casa así, donde nadie tuviera que sentirse menos, donde los viejos no fuéramos estorbo, sino testigos del tiempo». El caballo giró la oreja como si la entendiera. «Pero nunca lo pude hacer. Criar a tus hijos, trabajar, sobrevivir, no te deja mucho tiempo para soñar». Hizo una pausa. Sus ojos miraban al horizonte. «Y mira, ahora a mis 82 años, ese sueño está aquí, gracias a ti». Un grupo de niños que jugaba cerca se acercó corriendo con dibujos en las manos. Uno de ellos, de cabello chino y sonrisa traviesa, le mostró su hoja. «Mire, doña Eulalia, dibujé a usted y a Milagro juntos. ¿Le gusta?». La anciana tomó el papel con cuidado. El trazo era torpe, pero en la figura estaba claro: una viejita con un rebozo azul y un caballo enorme a su lado. Sonrió. «Es el dibujo más bonito que he recibido en mi vida». Esa noche, el cielo de Santa Lucía se llenó de estrellas.
más que nunca, como si incluso el firmamento quisiera sumarse a la celebración silenciosa que ocurría en ese rincón transformado por la compasión. Y en la entrada del santuario, colgada sobre un arco de madera, una placa recién colocada brillaba con la luz de la luna. Decía así: donde el amor y la fe rompieron las cadenas. Y debajo, talladas en letras pequeñas pero firmes, dos palabras que ya nadie en Santa Lucía iba a olvidar: Eulalia in Milagro. El amanecer en Santa Lucía del Valle tenía ese silencio distinto que solo se escucha en los días sagrados. No era un silencio vacío, sino uno lleno de expectativa, como si cada rincón del pueblo, desde los tejados hasta los adoquines gastados, supiera que algo profundo y trascendente estaba por suceder. El aire era fresco, y un leve aroma a pan recién horneado se colaba por las ventanas abiertas. Las campanas de la iglesia no habían sonado aún, pero en las calles ya se veían vecinos barriendo, colgando listones blancos en sus balcones, colocando flores en las ventanas. No era una fiesta, no era un homenaje común, era algo más grande. Era el día en que el pueblo entero se detendría para honrar el amor en su forma más pura, la de un caballo y una mujer que habían transformado un abandono en esperanza y una humillación en milagro. Desde muy temprano, niños con uniforme escolar, ancianos con bastones, familias enteras llegaron al Santuario Esperanza, ese lugar que hasta hacía pocas semanas era solo un rincón olvidado de tierra seca y muros caídos. Ahora, en cambio, parecía sacado de un sueño. Plantas en flor rodeaban la entrada, un sendero de piedras blancas guiaba a los visitantes, y en el centro del jardín, bajo la sombra generosa de un mezquite antiguo, una escultura esperaba cubierta por una manta de lino bordado a mano. La comunidad la había encargado en secreto, reuniendo monedas, rifas y donaciones. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que esa figura sería la manera en que el pueblo pediría perdón. Y también sería la forma en que Santa Lucía sellaría para siempre la historia de dos almas que se encontraron en medio del dolor y no se soltaron jamás. Poco antes de las 10, doña Eulalia Mendoza apareció, caminando lentamente desde su casita al fondo del terreno. Iba acompañada de Daniel, el joven que sin querer se convirtió en testigo y narrador de todo aquel milagro. Ella vestía su mejor vestido, uno celeste que guardaba desde la boda de su nieta, y sobre los hombros, como siempre, su rebozo azul. Su cabello estaba recogido con esmero, y en sus manos arrugadas sostenía un pequeño ramo de rosas blancas. A su lado, caminando con la cabeza alta y los cascos firmes sobre la tierra, iba Milagro, el caballo marrón que ya no era solo un caballo, sino una leyenda viviente. Su crin estaba limpia, peinada. Llevaba un lazo color oro en el cuello y a cada paso parecía consciente de la importancia del momento. No tenía silla ni riendas, solo su nobleza, su fuerza y esa mirada que decía más que 1000 palabras. Cuando llegaron al centro del jardín, el pueblo entero se puso de pie. Nadie aplaudió, no por falta de emoción, sino porque ese momento no necesitaba ruido. Era tan sagrado, tan profundo, que cualquier sonido parecía de más. El padre Julián se acercó. Su voz, pausada y conmovida, llenó el aire. Hoy no venimos a celebrar una persona, ni siquiera un animal. Venimos a honrar un acto de amor verdadero, aquel que no juzga, no abandona, no se cansa, aquel que cuida, aun cuando el mundo da la espalda. Volteó hacia Eulalia y Milagro. Hoy esta comunidad les da las gracias a ustedes dos por recordarnos quiénes somos y quiénes aún podemos ser. La anciana bajó la mirada, visiblemente emocionada. Milagro se acercó a ella y, como tantas veces antes, apoyó suavemente su cabeza sobre su hombro. Un gesto que ya era suyo, un idioma silencioso que solo ellos hablaban. Fue entonces que los niños del pueblo se acercaron, llevando flores en las manos. Uno a uno fueron colocándolas alrededor de la escultura aún cubierta. Luego
Doña Eulalia fue invitada a retirar la manta. Con manos temblorosas pero firmes, tiró suavemente del lino. Y entonces el pueblo contuvo el aliento. Ahí estaba, una escultura de madera tallada completamente a mano, representando a una mujer sentada, de rostro sereno y mirada baja, acariciando la frente de un caballo que se arrodillaba ante ella. Era simple, rústica, hermosa, y en la base una inscripción grabada en placas de cobre. Aquí no se honra a los fuertes ni a los poderosos. Aquí se honra al amor que no abandona, al animal que fue más humano y a la mujer que eligió perdonar. Una lágrima recorrió la mejilla de Eulalia. Milagro levantó la cabeza y durante unos segundos nadie respiró, hasta que un niño pequeño, con voz clara y sin saber lo que provocaba, dijo: «Ese caballo ama más que muchas personas». Y entonces, sí, el aplauso estalló, largo, profundo, liberador. Durante el resto del día las familias caminaron por el santuario, dejaron cartas, dibujos, veladoras, flores. Muchos se arrodillaron ante la escultura no como si fuera una imagen de santo, sino como si fuera una puerta para recordar lo que es la compasión. Benjamín y Marta llegaron casi al anochecer. No dijeron nada, no hicieron discursos, solo caminaron hasta donde estaba su madre, se inclinaron frente a ella y dejaron una rosa blanca a sus pies. Ella no los abrazó, pero le sostuvo la mirada, y en ese cruce silencioso de ojos cansados hubo una tregua, no olvido, no absolución, pero sí una tregua entre almas que aún cargaban con la culpa, pero que querían redimirse. Esa noche, cuando el pueblo volvió a sus casas y el santuario quedó en calma bajo la luz de la luna, doña Eulalia no se durmió de inmediato. Se quedó sentada en su mecedora con una manta en las piernas y Milagro echado a su lado. Miraba la escultura a lo lejos, iluminada por unas velas que no se habían apagado. Y con voz bajita, como si hablara con el cielo, dijo: «Gracias, Señor, por recordarme que aún existen corazones que no se han endurecido, y por enviarme uno con 4 patas, una crin hermosa y un alma tan grande como la tuya». Milagro soltó un suave resoplido y apoyó su cabeza cerca de los pies de su señora. Y ahí, bajo ese cielo estrellado que parecía abrazarlos a los dos, el amor quedó tallado no solo en madera, sino en la memoria de un pueblo entero. La vida volvió a su curso en Santa Lucía del Valle, pero nada era igual. Las calles seguían empedradas, el pan seguía oliendo a canela al amanecer, y el viento todavía silbaba entre los tejados de lámina como cada tarde. Pero en el corazón de cada habitante algo se había despertado, algo que había estado dormido por años, algo que no tiene nombre exacto, pero que se siente, un latido distinto. El santuario Esperanza se había convertido en mucho más que un refugio, era un lugar sagrado. No por las paredes, ni por las flores, ni por la escultura, sino por la memoria viva de lo que ahí había ocurrido. Todos lo sabían, hasta los que decían no creer en nada, porque algo como lo que vivieron con doña Eulalia y el caballo Milagro no se olvida, se queda en los huesos, en la conciencia y en la historia. Cada mañana, al salir el sol, Eulalia se sentaba bajo el mismo mezquite, con su taza de café entre las manos y una cobija tejida sobre las piernas. Observaba el campo, las montañas a lo lejos, y suspiraba como quien sabe que ya no necesita correr detrás de nada, porque lo más importante ya lo tiene. A su lado, como un guardián silencioso, Milagro rumiaba pasto, o simplemente dormía con la cabeza cerca de sus pies, como lo hacía desde aquel primer día en la banca de la plaza. No necesitaban hablar. Entre ellos no hacían falta palabras. Su silencio estaba lleno de entendimiento. Una mañana, Daniel, el joven que cambió su vida sin planearlo, se acercó con una libreta en la mano y los ojos brillando de emoción. «Doñita, quiero mostrarle algo». Ella alzó la vista con una sonrisa suave.
Ya lo miraba como un nieto más. ¿Y ahora qué estás tramando, chamaco? Daniel se sentó junto a ella y abrió la libreta. En la primera hoja, con letras grandes, decía: Milagro, la historia de una mujer y un caballo que cambiaron un pueblo. Escribí su historia, doña, desde el principio, desde el día en que sus hijos la dejaron hasta hoy. Quiero que el mundo la conozca, que sepan lo que significa tener dignidad, lo que es el amor verdadero, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Eulalia lo miró largo rato. Luego acarició su rostro con la misma ternura con la que lo hacía su madre cuando él era niño. Mi niño, si esta historia puede tocar un solo corazón, ya valió la pena vivirla. Y tocó. Vaya que tocó. El libro se publicó de forma sencilla, primero en formato digital, y en cuestión de semanas se volvió viral. Medios nacionales e internacionales comenzaron a hablar de la mujer mexicana que fue salvada por un caballo. Documentales, entrevistas, invitaciones a congresos de protección animal, incluso propuestas de películas comenzaron a llover sobre Daniel, que insistía en una sola cosa: nada se mueve si Eulalia no lo aprueba. Ella, con su sabiduría serena, lo único que pedía era una cosa: que el mensaje no se pierda, que no se vuelva espectáculo, que no sea solo para entretener, sino para tocar conciencia. Y así fue. Escuelas de todo el país comenzaron a usar la historia como ejemplo en clases de valores. Se impulsaron leyes nuevas sobre el abandono de personas mayores. Santuarios para animales fueron abiertos con el nombre de Milagro. Y muchas familias, después de leer la historia, comenzaron a llamar a sus abuelas, a visitarlas, a volver a casa. Porque no era solo la historia de una mujer, era la historia de miles. Una tarde cualquiera, Marta y Benjamín volvieron al santuario, no con cámaras ni con flores, solo con humildad. Se habían ofrecido como voluntarios, limpiaban los comedores, ayudaban a preparar alimentos, cuidaban a los animales, día tras día, sin pedir perdón con palabras, sino con actos. Una mañana, mientras Marta barría el patio, Eulalia se acercó con su bastón. Se detuvo frente a ella y la observó en silencio. Marta levantó la vista sin saber qué esperar. La vieja le tocó el hombro y le dijo bajito: el verdadero perdón no se pide, se demuestra con constancia. Y ese día, por primera vez, Marta rompió en llanto, pero no de culpa, sino de alivio. El caballo Milagro vivió muchos años más, fuerte, noble, sereno. Se convirtió en símbolo nacional, pero él seguía igual, tranquilo, manso, obediente solo a una voz, la de su señora. Con los años, caminaba más lento, dormía más, pero nunca dejó de estar a su lado, ni un solo día. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo bajo el mezquite, con la cabeza sobre las piernas de Eulalia, que ya tenía más de 90 años, y aún así conservaba la misma luz en los ojos de cuando él la eligió. Todo el pueblo lloró. Se detuvieron las escuelas, se apagaron los comercios, la escultura en el santuario fue adornada con cintas negras, y durante una semana entera se encendieron velas por las noches alrededor de su corral vacío. Y aunque ya no estuviera, todos sentían que seguía ahí. Doña Eulalia vivió algunos años más, tranquila, rodeada de personas que la amaban, contando su historia a quien quisiera escucharla. Y cada vez que hablaba de Milagro, se le quebraba un poco la voz, pero los ojos le brillaban como cuando era niña. Nunca más estuve sola, decía, porque a veces Dios manda lo que necesitas, envuelto en sorpresa. Y un día, mientras dormía en su mecedora bajo el mismo árbol, con el rostro en paz y una sonrisa leve en los labios, simplemente no despertó. No hubo gritos, ni lamentos, solo silencio, y una sensación en el aire, como si algo divino acabara de cumplirse. Ese día, el pueblo entero se reunió de nuevo. Colocaron su rebozo azul sobre la escultura, plantaron un rosal blanco a su lado, y tallaron una nueva frase en la base: donde el abandono quiso vencer,
el amor respondió con fidelidad. Y así, la historia de una anciana echada a la calle y de un caballo que se negó a dejarla sola, se convirtió en la lección que nadie olvidará. Porque hay cosas que no se enseñan en libros, ni se aprenden en discursos. Hay cosas que solo se comprenden cuando un animal, sin decir nada, decide amar más que los humanos. Y cuando una mujer, aún herida, elige perdonar y amar de vuelta. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en esta historia que tocó tantos corazones. Si te conmovió lo que vivió doña Eulalia y el caballo milagro, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana te compartimos relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Ahora dime, ¿a quién has dejado de mirar últimamente? ¿A quién podrías acercarte hoy con un simple gesto de amor? ¿Has valorado lo suficiente a quienes siempre han estado contigo, incluso en silencio? ¿Estás dispuesto a ser tú el milagro en la vida de alguien más? La vida nos da oportunidades todos los días de elegir el amor, la compasión y la empatía. ¿Qué vas a elegir tú hoy? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y recuerda, a veces los actos más simples son los que más transforman el mundo. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con quien más lo necesite, porque aquí las historias también sanan.